Hola, buenos días o buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es José Antonio Rodríguez, soy profesor adjunto de la segunda cátedra de Psicología Jurídica y tenía a mi cargo la presentación, tengo a mi cargo la presentación del módulo sobre consumos problemáticos o drogadependencia, en fin, como querramos llamarle. Em, el material que preparó la profesora Dabul muestra eh, un contraste entre dos modos de aproximación. Uno es el modo de aproximación, digamos, de persecución penal, y el otro el paradigma de derechos. Un paradigma ligado a la seguridad, que implica considerar a los adictos como el primer eslabón de un delito de narcotráfico, y el otro implica considerar a los adictos como personas con problemas de salud, y en tanto personas con problemas de salud, o en tanto personas, sujetos de derecho, y entonces la obligación del Estado reside en eh, ayudarlo a recuperar la salud, ayudarlo o proveerle los medios, para decirlo de un modo más enfático y más conciso. Muy bien. Si puedo acá, el power que me parece que ya compartí con ustedes, pero para ver si podemos seguir algunas de las diapositivas. Bueno, acá hemos transcripto un minuto, hemos transcripto los artículos de la norma. Perdón, desde la diapositiva actual, esto lo vamos a cancelar, desde la diapositiva actual. Muy bien. Hemos transcrito los artículos de la norma, que no necesariamente nos interesan todos. Mejor dicho, sí nos interesa, si lo entendemos desde la perspectiva de los derechos humanos, cosa que es difícil de compatibilizar. Pero bueno, perdón, necesito ubicar este cuadrito en algún lado. Ahí. Muy bien. En este esquema está contenido el procedimiento penal para la ley 23.737. Esta norma es muy antigua, fue sancionada durante el proceso militar, tenía antecedentes ya en el periodo anterior, y obedece claramente a considerar a los adictos como un eslabón en una cadena de delitos, el último eslabón. Y entonces la pretensión reside en captar al adicto, y a partir del adicto ir subiendo por la cadena para agarrar al delincuente de verdad, que es el narcotraficante. Muy bien. Décadas de experiencia en nuestro país y en todos los otros respecto de cómo se produce esta subida por la cadena delictual. Bueno, nos indican que esto no sucede. Es teóricamente posible, pero la verdad es que no sucede. De la policía y la justicia federal pierden muchísimo tiempo en procesos penales para personas que tienen problemas de salud, la mayor parte de ellas. Bueno, de vez en cuando cae alguien que no solamente tiene un problema de salud, sino que además hace un negocio ilegal, pero son la menor cantidad de los casos. Bueno, digamos de paso que esta norma, que es una norma penal, es decir, prevé medidas penales para sujetos que cometen determinadas acciones, em, es lo que de algún modo habilita que
este tema esté en el ámbito de la psicología jurídica para nosotros, porque los sujetos que son procesados por tenencia de drogas, además suelen tener un problema de salud. La mayor parte de las veces sucede de ese modo. En esta diapositiva está contenido el procedimiento que contienen los artículos de la ley, ¿verdad? A partir del artículo 14, segundo párrafo, las personas que tienen tenencia de estupefacientes para uso personal se hacen pasibles de del siguiente camino, digamos. Lo que debe determinar el juez es si ese consumo se hace con dependencia física o psíquica. Si la dependencia es física o psíquica, se aplica una medida de seguridad curativa. La medida de seguridad curativa, que es la institución de esta norma. Si no tuviera si no tuviera dependencia física o psíquica, corresponde una medida de seguridad educativa. Con lo cual, se entiende que el sujeto está consumiendo, todavía no es adicto, es decir, no tiene ninguna dependencia, y entonces se le aplica la medida de seguridad educativa, para que sepa a qué se expone cuando consume drogas. Y si la dependencia, si efectivamente tiene dependencia física o psíquica, requiere una medida de seguridad curativa. Y la medida de seguridad curativa tiene la particularidad de suspender el proceso. Entonces se suspende el proceso para el sujeto y comienza la medida de seguridad curativa. Si esto sucede durante el sumario, es decir, durante la instrucción, requiere el consentimiento del sujeto. O sea, el sujeto debe querer esa medida de seguridad. Y entonces esto funciona más o menos de este modo. Se suspende el trámite a resultas de cómo funcione la medida de seguridad curativa. Si el resultado es positivo, que es este caso que figura acá, si el resultado es positivo, eso implicará el sobreseimiento, es decir, se termina la causa penal para el sujeto. Si el resultado es negativo, es decir, sigue consumiendo en un periodo de tiempo razonable, se reanuda la causa. Se reanuda la causa. Se entiende que el periodo de tiempo son 2 años, no consumir en 2 años. Y luego viene el juicio. Si el sujeto durante el sumario no acepta que es un adicto o no acepta realizar la medida de seguridad curativa, el proceso sigue naturalmente y llegará el momento del juicio. Y entonces, si lo encuentra culpable del delito de tenencia de estupefacientes, etc., el sujeto, la medida de seguridad curativa deja en suspenso la pena. Si el resultado de esa medida es positivo, el sujeto será eximido de la pena, a pesar de haber sido encontrado culpable de ese delito. Y si el resultado es negativo, volverá a hacer la medida de seguridad curativa y además tiene que cumplir la pena. El artículo 20 de la norma busca distinguir entre el delincuente que consume y el adicto que delinque. Esta distinción, bueno, llega hasta nuestros días y se discute a veces también hasta en televisión, si una persona consume para delinquir o delinque para consumir. Entonces, de qué se trate,
la determinación de este diagnóstico, digamos, depende para regular la medida de seguridad curativa. Bien, esto creo que es lo esencial de la 23.737, que es esta norma. El artículo 19 explica en qué consiste esta medida de seguridad curativa, que no es simplemente una medida de salud o primariamente una medida de salud, es primariamente una medida judicial. Muy bien, esto es el núcleo del sistema de seguridad del paradigma de seguridad respecto del problema de los consumos problemáticos. La Corte ha revisado, ha fallado de modo distinto a lo largo de su historia. El último fallo eh, entiende que la tenencia de estupefacientes para consumo personal entra dentro del marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, de manera que es un acto privado que no afecta a los derechos de otros y entonces no puede ser juzgado por esa razón. Acá en estas diapositivas se transcriben algunos párrafos, un párrafo breve de cada uno de los votos de los jueces de la Corte en ese momento. La ley 26.934, que no la tenemos en el programa, pero la pongo acá porque me parece que representa bien el paradigma de derechos, es subsidiaria de la ley de salud mental, es decir, entiende que el consumo problemático es un problema de salud y lo define. Dice, son los consumos que con o sin sustancia, es decir, puede haber sustancia o puede haber actividades, pero el sujeto es un adicto o un consumidor, digamos, puede ser un jugador compulsivo, donde no media ninguna sustancia, pero igual hay una adicción, llamémosle así, una adicción a una actividad determinada, bueno, también es objeto de este abordaje integral. La propia noción de integralidad implica la estructura de políticas públicas destinadas a la asistencia a los sujetos. Bueno, define en qué consisten los consumos problemáticos, define los objetivos de la ley, prevenir, asistir e integrar a los sujetos con consumos problemáticos. La prevención se hace a través de centros comunitarios de prevención. La asistencia, bueno, tiene algunas condiciones que debe preparar los centros de salud para realizar esa asistencia. Parte de un modelo de reducción de daños, es decir, lo que procura no es la abstinencia completa o un estado ideal del sujeto, sino procura en cada caso reducir los daños que produce la adicción. Y luego viene la integración. Dice, cuando los sujetos adictos estén en una situación de vulnerabilidad social, tienen que ser incorporados a dispositivos especiales de integración. Y esta integración tiene dos componentes. El componente educativo, es decir, maneras de integrarse al sistema educativo general, y la integración al sistema laboral. Bueno, estos dos puntos, como les decía, son los que muestran la perspectiva de la integralidad de las políticas, porque por otros lados, las políticas de educación, las políticas de trabajo, también tienen en cuenta estos objetivos de integración de diferentes sectores de la población.